Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Engrandecido sea el nombre de Dios en esta ocasión y en esta reunión de los santos. Qué alegría que Dios ha permitido que tú y tu casa estén en comunión con nosotros a través de este medio. Bendecimos el nombre del Señor, en ese nombre grande, poderoso y fiel. Te bendecimos a ti, a tu casa. Rogamos a Dios que su paz, su prosperidad y todo lo que es bueno en Él sea contigo. Que Dios a través de la palabra te edifique, pueda avivarte, despertar lo dormido en ti, abrir tus ojos y también darte entendimiento para que tus pasos en el Señor sean dirigidos por el Espíritu Santo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos al texto de Proverbios capítulo 20, versículo 24, que dice así: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de su bendita palabra. Dios quiere que todo aquel que camina con Él le crea, le conozca, pero sobre todo que le entienda. El apóstol Pablo entendía la importancia de entender. Por eso él ora al Señor y dice: doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y dice: para que Dios dé espíritu de revelación y espíritu de entendimiento, para que conozcamos todos la esperanza a la cual hemos sido llamados, y también el amor de Dios que excede a todo conocimiento, y la supereminente grandeza de su poder. Dios quiere que entendamos. No siempre Él revela todo para que entendamos, pero lo que Él revela quiere que lo entendamos, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dice que nosotros andamos en obras preparadas desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios no anda fortuitamente, no anda al azar, no anda improvisando. Dios tiene un plan trazado desde la eternidad. Nada que ocurre es sorpresa para Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él lo sabe todo, Él lo dirige todo, Él tiene control de todas las cosas. Hay algo que me da paz, y es que hay un solo Dios, y ese solo Dios es bueno. Amén. Amén. Porque imagínense ustedes que el único Dios que haya sea malo, pero gloria a Dios que el único Dios que haya es bueno. Es misericordioso, es compasivo, no se deja provocar por nuestras debilidades. Se expuso a sí mismo, se sacrificó a sí mismo para unirnos de nuevo a su concilio, a su vínculo, a su pacto, dando a su Hijo, y con el Hijo también todas las cosas. Amén. Así que nos da paz, mucha paz, saber
que el Dios de paz dirige y ordena nuestros pasos en sus caminos. Él evita que lo cojo nuestro salga del camino. Constantemente está alineándonos. Por eso Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas, digan conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Las cosas que vivimos por causa de las circunstancias que nos rodean. Las cosas que son producidas por los demonios en su oposición para impedir o tratar de impedir que el plan de Dios se cumpla. También por nuestras debilidades. Todas esas cosas son controladas por Dios. Y también las que son directamente producidas por la providencia y el propósito eterno del Padre. Todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Cuando nos equivocamos y somos desobedientes, lo vamos a ver, lo vimos a través de la experiencia del rey David, que David cometió errores. Y expusimos en mensajes anteriores que los dos errores mayores en la vida de David fueron los más recompensados por Dios. Es extraño, ¿no? Que Dios recompensa errores. Pero la Biblia dice que cuando vivimos humillados bajo la poderosa mano de Dios, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos restaura. Y el perdón significa que Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Eso es perdón. Él nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Y vemos a David como un ejemplo, porque era un hombre muy débil. Sin embargo, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió muchos errores. David, en cierto sentido, era torpe. Cometió muchos errores como líder. Era flaco, era débil. Pero sabía reconocer a Dios en su vida. Diga conmigo, reconocer a Dios en su vida. Él todo se lo atribuía a Dios. Y se culpaba a sí mismo. Me gusta su oración en el Salmo 51. Él dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú solo seas reconocido justo en el juicio y yo el pecador. Cuando usted se justifica a usted mismo, usted está culpando a Dios. ¿Qué yo dije? Cuando usted se justifica, usted está culpando a Dios. Ese pecado lo cometió Job. Culpó a Dios para exponer su inocencia. David dice, contra ti solo he pecado. David no solamente pecó contra Dios, pecó contra Urías. Lo traicionó y lo mató. Tomó a su mujer. Pero él dice, contra ti solo he pecado. ¿Por qué contra ti? Porque al único que le afecta el pecado es a Dios. Porque el único santo es Dios. Urías era pecador. Betsabé, su mujer, también era pecadora. Y David era pecador. Pero Dios es santo. Así que al único que le afecta directamente el pecado es a Dios. Por eso ese contra ti solo he pecado. Y lo confieso para que tú seas reconocido justo en el juicio. Es muy importante nuestra actitud, mis hermanos, hacia el propósito de Dios. Muy importante, Dios mira el corazón, como quiera Él es Padre. Muchas veces, como pasó con muchos hombres de Dios que protestaron en la presencia de Dios, reaccionaron de cierta manera que era impropia, muchas veces culpando a Dios o dirigiéndose a Dios de cierta manera que pues no era lo mejor. Sin embargo, Dios no se dejó provocar, porque Dios sabe que somos seres humanos y que cuando estamos en aflicción somos capaces de decir cualquier cosa. Eso no justifica que seamos malcriados con Dios, pero sí, Dios nos entiende. Job dijo muchas cosas totalmente impropias, que no eran dignas de Dios. Sin embargo, Dios al final, aunque lo confrontó y le señaló su error, lo perdonó y hasta lo honró delante de sus amigos, porque hizo que ellos vinieran de Job para Job orar por ellos. Dios honró, porque así es Dios. Dios mira el corazón.
Dios no mira las palabras, Dios mira el corazón. Dios sabe lo que quiere decir el corazón. Y eso es bueno. Eso también nos favorece, que Dios conoce el corazón. No importa nuestras palabras, Dios conoce el corazón. Amén. Aunque estamos aquí expuestos a la presencia de Dios, escuchando la palabra, tenemos que confesar que una cosa es estar aquí cómodos, con aire acondicionado, escuchando la palabra, en salud. Y otras cosas es cuando todo lo que nos provee seguridad a nuestro alrededor se nos escapa o se nos va. O nos sentimos amenazados cuando nuestra seguridad está en riesgo. O nos sentimos amenazados. Entonces comienza el instinto de conservación. Hay una reacción en nosotros. Y Dios conoce eso. Porque Él fue el que nos dio ese instinto de conservación. Él fue el que nos creó para que nos amemos a nosotros mismos. Si usted no se amara, usted no comiera, usted no descansara, usted no hiciera nada a su favor. Pero gloria a Dios que nos amamos. Si nos amamos, podemos amar a Dios y podemos amar a los demás. Y Dios se ama a sí mismo porque Dios es amor. Y nos dio amor para con nosotros. Cuando ese amor excede y se vuelve egoísta, porque nos amamos tanto que ya dejamos de mirar a Dios y ya comenzamos a tratar mal a los demás, a odiar, a tener un sentimiento impropio en nuestros corazones, como resentimiento, entonces Dios va a intervenir de otra manera para librarnos. Pero Él es bueno. Si cada vez que tenemos una crisis pudiéramos conocer el por qué, en realidad fuera menos crisis. Lo que produce crisis a la crisis es que no entendemos el propósito de la crisis. Pero cuando entendemos el propósito de la crisis se convierte en menos crisis, aunque sigue siendo crisis. Y aunque es un juego de palabras con la crisis, Dios quiere que superemos toda crisis y podamos glorificar su nombre en las crisis. Den un aplauso al Señor. Amén. Bienaventurado es el varón o la varona de Dios, que en el momento cuando vienen las pruebas difíciles, complicadas, y hay grande pérdida en nuestras vidas, puede recordarse de esta palabra, puede echar mano del rema guardado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, de que Dios ordena los pasos del hombre y Él aprueba nuestros caminos. Como decía Job, no hay nada que Él quiera hacer que no lo haga. Si Él determina hacer algo, ¿quién se lo impedirá? Dice Job. Nadie se lo va a impedir. Dios como quiera lo va a hacer. Porque conviene que lo haga. Conviene que lo haga. Cuando Jesús iba a ir hacia la cruz, dijo: ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores. ¿Y qué diré en esta hora? Dios, sálvame. Dice: no, yo para eso vine al mundo. En otras palabras, yo he venido hasta aquí. Dios ha guiado el propósito en mi vida. Tomó una mujer santa que le prestó su vientre. De ahí nací yo. Comencé a vivir acá como varón de dolores, experimentado en quebranto. Llegó la hora de ir al propósito de la cruz para salvar al mundo y darle a Dios un pueblo entre los perdidos, para que Dios tenga descendencia en el planeta rebelde llamado tierra por causa del pecado de Adán. Entonces Cristo dijo: no, yo no me voy a retractar, yo voy hacia la cruz. No me gusta la cruz. En el Getsemaní mostró que no le gustaba la cruz. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es determinación, sujeción incondicional, absoluta a la voluntad de Dios. Es agradable y perfecta. Fíjense, aunque es agradable, no es agradable. No me estoy contradiciendo.
es agradable al espíritu, no agradable a la carne. Es agradable al espíritu, no agradable al alma. El alma es la parte que hemos heredado de Adán. Las emociones, los sentimientos, los afectos, que incluyen los caprichitos y el deseo de comodidad y de bienestar que está en todo ser humano. He dicho, recalco, repito, enfatizo que las emociones son nuestras enemigas. Nunca son buenas consejeras. Cuando usted esté airado, cállese la boca. Pídale a Dios control. Enójese hasta la puesta de sol. Usted es una persona, no rehúse enojarse. El enojo es parte de nuestro sistema emocional. Aún Jesús se airó. No es malo airarse. Lo que es malo es lo que hago cuando me airo. Ofender, disparar, tirar, matar, destruir. Eso sí es malo. Tenga cuidado con la depresión. Hay un huerto que el diablo sabe cultivar muy bien y es el huerto de las Ds. Depresión, desaliento, desánimo, desgracia, todo eso. Todo con D. Cuídese de las D, son peligrosas. La única D digna es la D de Dios. Cuídese. Pídale a Dios, Señor, así como estoy aquí recibiendo la palabra, quiero en el momento difícil, cuando yo no entienda de qué manera estás dirigiendo mi vida y mis caminos o mis pasos, quiero que tú me ilumines con el Espíritu. Porque no hay nada que agrade más a Dios que una fe incondicional. Cuando Dios nos ve alabando en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de las crisis, eso glorifica a Dios. Es la fe que más alaba a Dios. Esa fe alaba a Dios, porque le estoy diciendo a Dios, no importa lo que me suceda, lo que yo padezca, yo sé que tú vives, yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres incapaz de hacerme daño, yo sé que tienes un plan con mi vida, yo sé que yo no ando a la deriva, al azar, en alta mar. Mi barco tiene un timón y tiene un capitán, y eres tú, Señor. Amén. Y eso hay que creerlo en el nombre bendito de Jesús. Y no estoy hablando solamente de crisis. Cualquier circunstancia. Puede ser tentación, puede ser seducción. Puede ser que Dios permita que los enemigos se enseñoreen de nosotros por un tiempo. Soportar condiciones difíciles. Puede ser la pobreza, puede ser la enfermedad, puede ser lo que sea. No hay nada que agrade más a Dios que esa fe en su soberanía. Y no hay nada que enoje más al diablo que verte sereno en medio de la tormenta. Al diablo no se le vence, porque el diablo ya está vencido. Al diablo se le resiste. Denle un aplauso al Señor. Dios no te manda a vencer al diablo, ya Cristo lo venció. Dios te manda a resistirlo, a no dejarte tentar, a no dejarte seducir. Él está vencido ya. Jesús a la serpiente le cortó la cabeza. Está vencida. Entonces, al diablo se le resiste cuando vivimos firmes en la fe, cuando estamos sometidos bajo la poderosa mano del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Y así quiere Dios que vivamos. Dios ordena nuestros pasos. Dios determina en nuestras vidas lo que quiere hacer. Y lo mejor que puede suceder en nuestras vidas es que Dios haga lo que se propuso hacer. Así que no importa la temperatura del horno, dígale a Dios, no baje los grados, cumple tu propósito.
Amén. Jesús, cuando oró por nosotros, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo voy a parafrasear: no te pido que lo libres de la prueba, te pido que tú le des la fe y la confianza para que puedan vencer. Amén. Así que no le diga a Dios: líbrame, sino sosténme, sosténme, ayúdame. Quiero glorificarte en esta situación. Quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida. ¿Qué hacer con lo que viene de Jehová? Los antiguos entendían la soberanía. Estudiamos las mujeres estériles y todas ellas atribuyeron a Dios el hecho de que su vientre estuviera cerrado. Jehová cerró mi matriz. Oraban y gemían para que Dios lo hiciera, pero atribuyeron a Dios eso. Cuando los enemigos vencían, Jehová nos entregó en sus manos. Vino un espíritu malo de parte de Jehová. No es que Dios mandó al espíritu malo. Es que Dios echó a un lado para que pasara el espíritu malo, porque tenía un propósito. Quiero compartir algunos versículos con ustedes. Primeramente vamos al libro de Josué. Libro de Josué es el sexto libro de la Biblia, capítulo 11. Josué capítulo 11. ¿Lo tienen? Comencemos con el 16 para que entendamos. Josué 11, 16. Tomó pues Josué, ¿están conmigo? Toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Está hablando de los reyes cananeos. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. ¿Recuerdan los gabaonitas? Todo lo tomaron en guerra. Noten ustedes. Ahora miren el versículo 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, porque Jehová lo había mandado a Moisés. No tienen que buscarlo. En capítulo 15 del libro del Génesis, Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que la nación que saldrá de ti durará en otra nación extranjera 400 años. Cuando se cumplan, estarán allá hasta que la maldad de los amorreos llegue a su colmo. Eso quiere decir que Dios le dio 430 años en Egipto de gracia a los cananeos. Mientras Israel sufría en Egipto, los que poseían la tierra prometida estaban disfrutando de la gracia de Dios. Los 40 años en el desierto, ya van 470 años, casi 500 años, redondeando el número. Dios estuvo soportando la maldad de los amorreos. Pero cuando llegó el tiempo, como Dios quería entregar toda la tierra, Dios endureció el corazón de ellos para que no
propusiesen la paz a Israel. Solamente los de Gabaón, que vinieron simulando que venían de lejos, que habían escuchado la grandeza del nombre de Dios, Dios permitió por alguna razón que los de Gabaón hiciesen pacto con Israel. Pero Dios aquí determinó. Fíjense que cuando se acercaban los hijos de Israel, dice que el corazón de los cananeos se volvió como agua. Temblaron, se intimidaron. Decía, estos son los dioses que sacaron a este pueblo de Egipto con brazo poderoso. Mira lo que el Dios de Israel hizo a los egipcios. Y estaban temblando. Pero aún así, se resistieron. Porque Dios, ¿qué hizo Dios? Los endureció para no tener misericordia de ellos. Porque llegó el tiempo del exterminio. Llegó el tiempo de que esa tierra era de Israel por heredad, por propósito de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios no tenía que endurecerlos, ya ellos estaban endurecidos. Dios lo que hizo fue no intervenir. Lo mismo pasa con el faraón. El faraón estaba soberbio. Cuando Moisés fue y le dijo, así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Él altaneramente, con soberbia, dijo, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Él estaba ya endurecido. Dios solamente lo ayudó. No intervino. Acuérdense que no intervención de Dios significa voluntad de Dios. ¿Qué yo dije? No intervención de Dios significa voluntad de Dios. Cuando el diablo está acabando conmigo y Dios no se mete, es porque es voluntad de Dios. Entonces usted se somete y dice, golpéame, Satanás. Tú lo harás hasta que Dios te lo permita. Pero siempre con un límite. Como sucedió en el caso de Job. Cuida su vida. Hasta aquí vas a llegar. Y el diablo tiene que obedecer. Pero miren aquí un ejemplo cuando Dios determina hacer algo. Cuando Dios no quiere que algo ocurra, Él interviene. Él mantiene un control. Él no tiene que endurecer. Ya los hombres están endurecidos. Solamente tiene que evitar echarse a un lado. Y ocurre lo que tiene que ocurrir. Él quería entregar esa tierra. Había hecho justicia. Hoy se han encontrado, los arqueólogos han desenterrado un montón de cementerios llenos de huesos de bebecitos, de niños que sacrificaban a los demonios, los cananeos. Eran perversos. Sus cultos eran de prostitución. Sus sacerdotisas eran prostitutas. Eran inmorales. Por eso Dios no quería que Israel se relacionase con ellos. Les prohibió que hiciesen pactos parentescos con ellos, porque tenía un propósito. Ahí mostró Dios su soberanía. Dios también era el Dios de los cananeos, como el Dios de las naciones. Pero Él es soberano, Él tiene un propósito. Continuemos, y así vamos a entender mejor. Vamos a Jueces, aunque esto ya lo leímos la vez pasada, creo, pero para confirmar algo. Jueces capítulo 14. El caso de Sansón, muy conocido. Cuando pidió a sus padres que eligiera una mujer filistea. Versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró
a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. He aquí Dios usando a un carnal, usando la carne de un carnal, aunque era un hombre consagrado a Jehová, porque hizo voto de nacimiento. Dice el 4: mas su padre y su madre no sabían. Ahí está el problema nuestro, que desconocemos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Acuérdense que Sansón nació de una mujer estéril para un propósito, y es Dios libertar a su pueblo del yugo de sus adversarios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues simplemente se valió de las decisiones equivocadas de Sansón para buscar ocasión. Si Sansón hubiera sido un hombre paciente, un hombre de paz, un pacificador, pues nunca hubiera pleito con los filisteos, no es así. Pero era una persona pues carnal, torpe, que cometió muchos errores, confiado en su fuerza, que usó la unción para hacer apuestas, para ganar mujeres, para humillar a los enemigos, para tomar venganza. ¿Y qué hizo Dios? ¿Buscaba qué cosa? Ocasión. ¿Cuántos saben que Dios busca ocasión cuando tiene propósito? Claro. Acuérdense que todo eso lo hace sin dejar de ser santo, sin dejar de ser justo, sin dejar de ser recto y puro. Simplemente es soberano. Acuérdense que todo es el uso de la libertad. Dios dio libertad al hombre. Cuando el hombre la usa en contra de Dios, Dios se lo permite hasta cierto límite. Cuando pasan el límite, Dios interviene. Lo que sucede, la pregunta de todo el mundo: ¿cómo Dios, si sabía que Satanás, o sea Lucifer, porque Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucifer? Lucifer se convierte en Satanás, en el adversario. La pregunta eterna de todo el mundo es: ¿por qué, si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar, iba a producir todo el mal que produjo, por qué lo creó? Y si sabiendo, ¿por qué no lo evitó? ¿No hubiera sido mejor evitarlo que mandar a su hijo? Fíjense, esa pregunta yo cuando hace muchos años, cuando era un niño en la fe, se la pregunté a Dios, y tuvo la misericordia de revelarme. Y yo lo voy a compartir lo que Dios me reveló. Dios me dijo: yo he creado a las criaturas libres, lo que la gente llama libre albedrío. El libre albedrío existe relativamente. Cuando se trata de salvación, no. Porque el hombre estaba muerto, y un muerto no tiene libre albedrío. El vivo, que es Cristo, fue el que salvó a los muertos y resucitó a los muertos. Estoy hablando en cuanto a las decisiones. ¿De acuerdo? Los ángeles son seres libres. Dios no tiene autómatas, robots, máquinas programadas. No, seres creados a su imagen, con libertad para elegir. A Dios hay que servirle por convicción. Dios no quiere autómatas que lo sigan. Y Lucifer fue creado libre. Por eso hubo la posibilidad de que hizo lo que hizo. Si no, no tiene sentido. Aunque sigue siendo un misterio. El misterio es cómo en medio de una atmósfera absolutamente perfecta surge el mal. Ese es el misterio de la iniquidad. Pero Dios me dijo a mí:
ponte tú en el lugar mío, dice Dios. Llegó el momento de crear a Lucifer. Y me doy cuenta que se va a revelar. Y de momento digo, nadie lo va a saber, solamente yo, así que lo voy a evitar. Ya estoy manipulando a mis criaturas antes de crearlas. Y yo soy santo. No voy a decidir por ellas antes de crearlas. Dios no es como nosotros, que inmediatamente nos anuncian algo que va a ocurrir y inmediatamente tratamos de evitar. No, Dios no es así. Dios no evita a nadie, nada. Dios no evita nada. Dios tiene control. Dios no tiene que evitar nada. Él todo lo convierte en lo bueno. ¿Me está entendiendo? Si Dios hubiera dejado de crear a Lucifer porque sabía que iba a pecar, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe, entonces se lo hubiera manipulado y hubiera decidido por él antes de crearlo. Pero no. Dios lo sabía y lo hizo. Pero ya en su mente todopoderosa tenía un plan. El pecado, escuchen, aunque nos hizo tanto daño, le hizo más daño a Dios. Pero el pecado fue la oportunidad de Dios para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El pecado le dio la oportunidad a Dios de demostrar a los ángeles, querubines, serafines, lo que Él es capaz de hacer por amor a sus criaturas. Y es dar a su Hijo y exponerse Él mismo y su trono para que hubiera salvación para los perdidos. Amén. Amén. Así que Dios no ve el pecado como un problema, lo ve como una solución, lo ve como una oportunidad, porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Él siempre vence con el bien el mal. Dios sabe quién es Él. Dios sabe quién es su naturaleza, su esencia. Dios sabe que el bien, el amor es más poderoso que el mal. Él lo sabe. Él no tiene que estar evitando. Él no tiene que violar sus principios y dejar de ser lo que Él es, el recto, el fiel, el verdadero. Él no tiene que manipular para lograr propósito. Él da libertad a sus criaturas. Y cuando las criaturas pasan el límite o interrumpen, impiden o quieren hacer daño a su propósito, ahí tiene el derecho como padre de disciplinar a sus hijos, como padre de tomar el control. Es como tu hijo cuando llega a cierta edad se puede desafiar y se puede ir y hacer lo que le da la gana y tú no tienes control. Pero cuando tú sabes cuál es tu deber como padre, hijo, yo te doy libertad hasta aquí. Aquí tú estás violando los principios de mi casa, los valores de mi familia, y aquí yo no te lo voy a permitir. Aquí terminó tu libertad. Aquí termina tu libertad. La libertad nuestra termina cuando comienza la de Dios. Amén. La libertad de las criaturas termina cuando comienza la libertad de Dios y el derecho que tiene como creador, sustentador, redentor, padre, juez, soberano, de hacer lo que Él quiere para lograr. Dios sabe que al universo le conviene ser guiado por Él y por lo que Él representa: la justicia, la verdad, la santidad. Dios está convencido de quién es Él y quién y cómo y lo que es su reino. Muchas veces usted tiene que aplicarle una disciplina férrea a su hijo, tomar una decisión que no es agradable. Y usted le tiene que decir, como mi padre me decía a mí cuando me disciplinaba. Usted no lo entiende ahora, pero un día usted lo va a entender. Y lo entendí. Hijo, lo tengo que hacer. Perdóname, no vas a entender. Lo tengo que hacer. Lo debo hacer para conservar
al resto de tus hermanos, para conservar la casa y conservar la posteridad. Si violo mis principios, me violo a mí mismo y no te ayudo a ti y deshago lo que es el fundamento mismo de mi casa. Estoy aplicando lo natural para que entiendan lo espiritual. ¿Usted está entendiendo? Este lenguaje tan extraño en un tiempo de que se habla tanto de libertad, los derechos humanos. Dios da los derechos humanos, pero hasta que los humanos se tuercen, entonces Dios endereza a los torcidos con los derechos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Venga conmigo a Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Otro incidente para que entendamos. Primera de Reyes, capítulo 12, después del 11 y antes del 13. ¿Lo tienen? El caso tan conocido cuando Salomón pecó, que Dios decidió dividir su reino. ¿Recuerdan ustedes? Y le dio el reino a Jeroboam. Muy bien. Miren ustedes, para que entendamos un poquito. Esto fue cuando Jeroboam, el hijo de Salomón, consultó a los muchachos que se quedaron con él. Él fue delante del pueblo después que murió Salomón su padre y reunió a todo Israel. Y el pueblo de Israel le dijo a Roboam: si tú nos tratas mejor que tu padre nos explotó con los impuestos. Si tú vas los impuestos, entonces te vamos a servir. Si tú nos quitas el yugo, porque Salomón explotó a Israel. Tenía 1000 mujeres y tenía muchos palacios, muchas cosas, pero a costa de explotar al pueblo de Dios. Cosa que era una violación directa a la ley, porque la ley daba consejos a los reyes acerca de eso. Entonces, él pidió que le diesen un tiempo, unos días, y en vez de consultar a los sabios, a los ancianos de Israel, consultó a los que se quedaron con él. Entonces, aquí dice el versículo 10, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme el consejo de los jóvenes, diciendo, y ahí dice lo que ya no queremos repetir. Ahora, dice el versículo 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nadab, o sea que le iba a entregar el reino de Salomón. Noten, leo el 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nadab. Y era que Dios le iba a quitar el reino a él y se lo iba a dar a Jeroboam. ¿Eso viene de qué? ¿De dónde venía? Fue que Dios tomó los pensamientos de Roboam y manipuló los pensamientos para que se equivocara. No, mis hermanos, no hizo eso.
no lo tenía que hacer porque este era un sinvergüenza, era un inmaduro. Salomón dice en el libro de Eclesiastés, hablando de vanidades, dice el predicador, dice, ¿qué hace alguien, un rey, con acumular riquezas, si no sabe, si su heredero es un insensato, que no va a saber administrar los bienes? Así mismo le pasó a él. Y este no era un muchacho, tenía más de 40 años cuando hizo esta decisión. No era un niño, pero este vivía banqueteando con los jóvenes, pasándola bien, despilfarrando el dinero del pueblo. Él quería seguir dándose la buena vida. Así que Dios no tuvo que hacer nada. Simplemente dejar que pasen. No tiene Dios que intervenir. Pero acuérdense que cuando Dios no interviene, es que interviene. Cuando Dios no hace nada, entonces es que está haciendo. Cuando Dios guarda silencio, entonces es que está hablando. El que sabe interpretar el silencio de Dios conoce la voz de Dios y dice, ahora está callado, por algo se cayó. Para un buen entendedor, con pocas palabras, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Ellos conocen a Dios. Si Jehová se cayó, por algo se cayó. Si Jehová no intervino, por algo no intervino. Si estoy cansado de clamar hasta que he enronquecido esperando a mi Dios, como dice el salmista, y Jehová no interviene, entonces no conviene. Me callo. No le voy a retorcer el brazo. Voy a someterme a la voluntad de Dios. Y si Él guarda silencio, lo voy a guardar yo también. Y voy a esperar que Él decida. Voy a esperar hasta que Él hable. Amén. Hermanos, esto es saber andar con Dios sin tropezar. Jesús reprendió al diablo. La Biblia nos manda a reprender al diablo. Pero cuando usted está sometido a Dios, el diablo ya está reprendido en sí mismo. La mejor manera de reprender al diablo es sometiéndonos a Dios. El diablo no se vence con mi fuerza. El diablo se vence con mi sujeción a Dios. El diablo no se vence con la autoridad de mi reprensión, sino con la confianza en el plan de Dios. Ay, si entendiéramos esto. Si entendiéramos esto. Lo que pasó era lo que tenía que pasar. Cuando yo estudiaba historia, había un profesor de historia que decía, historia no es lo que iba a pasar, lo que pudo pasar. Historia fue lo que pasó. Lo único que para Dios la historia no comienza cuando los hechos se realizan, sino cuando Él lo conoce. Y Él lo conoce desde la eternidad. Así que Dios siempre vive en la historia. Cuando la Biblia dice, atención, revelación, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios vive no un pasado, no un futuro, sino un presente continuo. ¿Usted entiende eso? Amén. Amén.
El pasado para Dios es futuro. El pasado para Dios es presente. Y es lo mismo para Él. El ayer, el hoy y el mañana. Es the same time. Es el mismo tiempo. La eternidad es un presente que nunca termina. El que vive la vida eterna y la recibió en Cristo debe vivir en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Estas no son palabras huecas y vacías, es revelación. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene entendimiento conocerá al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Oh Dios, yo quiero entenderte. A Dios se le entiende en sus caminos. Por eso Moisés sabiamente, en vez de decir, antes de decir muéstrame tu gloria, dijo muéstrame tus caminos. Porque Dios se revela en sus caminos. Dios se revela en sus caminos. Qué bueno es oír a los cristianos diciendo, parece que Dios no quiere. Y usted responde, ¿y cómo sabes que Él no quiere? Porque estoy cansado de clamar y Él no escucha. No es que no escuche, es que guardó silencio. Y si guardó silencio, tiene un propósito con su silencio. Ayúdame, Dios, a interpretar tu silencio sin tropezar. Dios no te quiere llorando. Dios te quiere confiando. Cuando el temor se apropia de nuestros corazones y la inseguridad nos invade, es porque la fe nuestra está neutralizada. Porque la fe es el don de Dios para mantenernos viendo al invisible. Y el invisible solo se ve a través de la fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Para que entendamos el contexto y no tener que leer mucho, aquí habla de la experiencia de Ocosías. Dice el versículo 1, 22:1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías. O sea, Ocosías su hijo menor. Porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Este Omri era el papá de Acab y Acab era el esposo de Jezabel. Acuérdense que Josafat hizo alianza con Acab, intercambiaron los hijos y por eso un nieto de Acab estaba reinando en Judá. Era hijo de Atalía. Eso quiere decir que Atalía era esposa de su papá. E hizo lo malo delante de Dios. También dice el versículo 3,
También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra contra Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, que era en ese caso su primo. El rey de Israel era primo de él, lo que era el rey de Judá. Acuérdense que habían 2 reinos en Israel: el norte, las 10 tribus, y el sur, la casa de David, 2 tribus, Judá y Benjamín. Muy bien, dice el versículo 6. Y volvió, dice, él fue herido, dice el versículo 5, dice que él fue herido. El 5 dice, y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramón de Galaad, donde los sirios, y dice, los hirieron. Dice, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Descendió Ocosías, hijo de Joram, atención, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, que dice que había su primo Joram, fue a visitar a su primo, que era hijo de Acab. Entonces era nieto de Acab, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba, dice, porque allí estaba enfermo. Pero, escuchen el 7, pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dijeron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Por eso lo enterraron. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el rey. Quiere decir, ¿qué hizo Dios? Miren ahí, Dios, como quería exterminar, porque lo había dicho a través de Eliseo y de Elías, la casa de Acab. Pero la casa de Acab se había extendido a la casa de Israel, porque Josafat casó a su hijo con una hija de Acab, y ahí hubo un parentesco, y este era el nieto. Y como Dios dijo que a Jehú que acabara con toda la casa de Acab, entonces permitió que él fuera a visitar a su primo, y allí lo mató Jehú. Eso estaba ¿dónde? En el plan del Señor. Ahora, quiero que vengamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 4. Estos incidentes son muy parecidos todos. La razón que los leo es para que ustedes vean que la Biblia es consistente en la enseñanza, que no es un caso aislado, interpretativo, sino que hay una consistencia en toda la palabra. La enseñanza es la misma. Dios dirigiendo el destino de los hombres, respetándole su libertad hasta que ésta interfiere con su propósito. Pero cuando interfiere, Él interviene para salvar el propósito, y por consiguiente es misericordia la intervención de Dios. Apocalipsis dice, justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los santos. Sus juicios son verdaderos y justos. Para que entendamos esto. Versículo 18, para que entendamos. Hechos 4:18. Dice, y llamándolos, o sea, Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús,
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Escuchen: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, al resto de los creyentes, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, escuchen la oración: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar. En otras palabras, el creador que tiene control sobre todas las cosas y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, está citando el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Ellos no siguieron, pero el Salmo sigue diciendo, rompamos sus ligaduras, no queremos que reine. Dicen los versículos que siguen en el Salmo que están citando. Me comunico. Quiere decir que los hombres en el Salmo 2 se estaban oponiendo a que Cristo reinara. Y está citando. Está sucediendo lo que tú dijiste, se está cumpliendo el Salmo 2. Miren ustedes cómo ellos interpretan, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. En otras palabras, Raimundo y todo el mundo se oponen a que tu Mesías reine y que se predique el evangelio. Y esto tú lo dijiste ya en el Salmo 2. Hace como 1000 años, en tiempo de David, tú dijiste que se iban a congregar los reyes. Se amotinan los reyes contra tu ungido, contra tu Mesías, diciendo rompamos sus ligaduras, no queremos que reine. Y el Salmo sigue diciendo, pero Dios se reirá desde el cielo, porque he ungido a mi rey con una ofrenda de libación en mi santo monte, dice Jehová. Teman a mi hijo, bésenle, sírvanle con temor para que no se enoje. Así dice el Salmo 2. Y lo están citando. ¿Por qué? Porque están viendo el cumplimiento del Salmo. Herodes, Pilato, Caifás, los hijos de Israel, los principales sacerdotes, todo el mundo estaba en contra del Mesías. Y aquí comienza Dios a actuar en contra de la oposición. Y miren lo que dice. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto coincide con tu designio. Dios metió su mano, digan, Dios metió su mano. Porque ya sabía 1000 años antes, desde la eternidad lo sabía, pero lo dijo por David 1000 años antes, que esto iba a acontecer, que iban a tratar de impedir que Jesús reinara. Ahora, vuelvo a aplicar acá. Sucede que Dios manda a un Salvador, su Hijo, para salvar a la humanidad, y hay una confabulación de los que gobiernan para tratar de que Él no reine. Herodes, desde que nació, quería matarlo. ¿Qué hizo Dios? Ya Dios lo sabía. Le dio un sueño a José: levántate porque Herodes quiere matar al muchacho. Se lo lleva a Egipto. Cuando muere Herodes, trae a Jesús a Nazaret. Se ve la mano del Señor tratando de que las cosas ocurrieran. María y José
eran de Belén de Judea, pero vivían en Nazaret. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo que el César hiciera un censo para hacer circunstancias, para que Jesús naciera en Belén de acuerdo a la Escritura. Pero aquí yo veo lo que estoy tratando de enseñar. Él envía a su Mesías. El plan de Dios era que naciera el Mesías. Herodes, a través de los sabios o magos, como quieran decir, se percata de que Jesús iba a nacer. Manda a matar a los niños de Belén para matar a Jesús. Pero ya Dios se adelanta porque lo sabía. En su anticipado consejo metió su mano para evitar que le entorpezcan el plan. ¿Ven ustedes? Ahí está el plan. Dio un sueño. Pero muchas veces no manda un sueño, sino hace unas circunstancias. Se rompe el carro, te botan del trabajo, se quema la casa y te hacen mudar de donde tú estás porque te quiere llevar allá, buscando ocasión. Hubo hambre en la tierra. ¿Qué hizo Dios? Mandó a José. Hizo que los hermanos celaran a José, vendieran a José. José lo entendió. Cuando sus hermanos vinieron a pedir perdón, él les dijo, hablando a sus corazones: ustedes quisieron hacerme mal, yo no estoy en el lugar de Dios. Me gusta la respuesta de: yo no estoy en el lugar de Dios, esto vino de Dios. Ustedes me traicionaron y me vendieron, yo sufrí, pero yo entendí que esto era la mano de Dios. Amén. ¿Puede usted interpretar que estaba la mano de Dios cuando la violaron? Cuando su mamá la abandona y se le entrega a la abuela o a la tía. Usted puede saber que la mano de Dios está trayendo salvación a través de algo tan indigno, tan impropio, aparentemente tan injusto. Pero Dios anda buscando ocasión para salvarte. Dios anda buscando ocasión para que tú le necesites. Y necesitado llore en su presencia para Él corregir tus malos caminos y favorecerte permanentemente. En otras palabras, permite que tú sufras un momento para asegurarte un futuro de gloria. Amén. Para entrenarte, para capacitarte, para enseñarte paciencia, para enseñarte a perdonar. Porque Dios está interesado en lo que Él, en el plan que tiene con tu vida. La carne, que es tu naturaleza presente, adánica, almática, que tú tanto cuidas, esa carne va para el sepulcro, esa carne va para el infierno con Satanás. Pero lo que está dentro de ti, dentro del vaso, que es el hombre nuevo, ese Dios lo va a conservar. Y ahí está el propósito de Dios con tu vida. Amén. Cuando usted padece de una enfermedad llamada terminal y hay que hacer una operación exploratoria o de emergencia, el médico te dice: si no te opero, te mueres. Si te opero, hay una posibilidad. Usted no quiere, está ansioso, usted se somete, usted no quiere, pero sabe que si no se va a morir. Y él le dice: hay una alternativa. Si yo abro, puedo hacer que te salve la vida. Usted se somete, ansioso, nervioso. Entonces Dios te dice a ti lo siguiente: tú estás viviendo en una situación donde si yo no intervengo, lo que viene al frente es tu perdición. Déjame intervenir. Déjame intervenir en tu vida. Lo que tú vas a vivir es completamente desagradable, es fuerte, es difícil, es complicado, es amargo, como el ajenjo. Pero sométete a mí, ya verás que yo le voy a sacar provecho a esto. Hay un propósito. Hay un propósito. Hay un propósito.
Yo puedo mirar a Dios en el pasado. Recuerdo cuando era niño, vivíamos en un barrio, se nos quemó la casa, nos quedamos como 8 hijos en las calles, porque todo se quemó. Entonces yo vi a los vecinos y nos hospedamos en casa de los vecinos. O sea, todo el mundo estaba en casa de un vecino porque no teníamos casa ni nada. Pero esa circunstancia hizo que nos mudáramos a un lugar donde yo conocía al Señor. Allí estaba la persona que me iba a predicar. Si no hay fuego, no hay mudanza. Si no hay mudanza, y miren que yo pasé la de Caín. Si yo le cuento, algunos se ríen. Porque a mí me gustaban. Yo ya en la edad que me enamoraba, veía a las chicas, me gustaban los pantaloncitos bien. ¿Ah? Y cuando se quemó la casa, mis hermanos, sí le digo lo que pasó. Porque no había, y mi mamá no quería que yo faltara a la escuela. Y no había ropa. Y recuerdo que un vecino trajo un pantalón que yo cabía 3 veces en el pantalón. Y mamá, y yo digo, yo no voy a poner eso. Ella me gustaba, corte impecable, ajuste perfecto, sastrería Rey. Y ahora un pantalón que yo parecía un payaso, parecía Cantinflas así. Y mi mamá me dijo, usted se lo va a poner porque usted no va a faltar a clases. Y me lo impuso, y como yo era medio sumiso, hermano, yo me sentaba en el último asiento. Y entonces nos regalaron un par de tenis, como decimos nosotros. Eran Converse inclusive. Pero cuando me lo puse, mis hermanos, yo era así los dedos así. Yo no podía ni caminar. Era con ese pantalón. Y yo, mis hermanos, era terrible. Era pequeño, yo así. Y yo, mamá, yo no puedo. Es que yo no puedo, llorando. Mamá dijo, ven acá. Agarró y le cortó por el frente. Oigan eso. Le cortó la parte del frente y se me veían mis medias. Y yo con eso cortado hasta ahí al frente para que no me molestara. Imagínense yo con unos tenis así, con un pantalón así, el que se enamoraba de las chicas. Tan seria era la situación, que la maestra se dio cuenta porque sabía que se había quemado la casa y vino, hijo mío, tranquilo, cuando yo cobre te voy a comprar unos zapatos. Cuando vino el mes, me compró unas sandalias de gomas que yo me parecía a San Francisco de Asís. De esas que se ponen acá. Eso no se usaba. Eso lo usaba la gente bien pobre que no tenía nada. Y entonces me compra cuando termina el mes, me compra una sandalia de goma. De esas que son del baño solamente que se cerraban acá. Imagínense yo con el pantalón y todo el mundo con zapatos y yo con ese asunto. ¿Sabe lo que pasé? Como niño, el trauma que era para mí, la vergüenza. Ay, no te lo cuento. Pero las circunstancias hicieron que saliéramos de ese barrio. Luego fuimos al barrio original, donde era que conocíamos los vecinos. Y de ahí fuimos al lugar donde yo conocí al Señor. Y ahí fue. Y toda mi familia está porque yo conocí al Señor. Estamos acá. Amén. Amén. ¿Quién se acuerda de mis sandalias? ¿Quién se acuerda de mis tenis rotos? ¿Quién se acuerda de mis pantalones súper anchos? Nadie, mis hermanos. Circunstancias. Para un niño, ustedes se ríen, era un trauma terrible para mí. Mis hermanos, desde pequeño me curó del orgullito. Curadito, hermano, curadito. Ya estaba tratando con el orgullo, el no vivir de la apariencia. Proceso se llama así. Proceso de Dios. Y si tú miras atrás, te vas a dar cuenta esas circunstancias. Yo pienso en Julio. Me vino Julio de momento. Yo cuando conocimos a Julio, que iba aquí a construir, hogar destruido, un alcohólico acá. Dios solo tenía para ser un líder acá. Preparado, tenía todo preparado. Dios, te estoy ayudando, Julio. Te estoy ayudando a que veas. Pero yo desde aquí estoy mirando. De aquí estoy mirando.
Recuerdo a los hermanos Comusi, cuando hacíamos la guerra espiritual, que vino de Argentina, porque escucharon mensajes nuestros. Hugo, yo decía, alguien le profetizó a Hugo un sueño que iban a venir para Nueva York. Y Hugo decía, tiene que mandar un ángel. Para yo venir a Nueva York a vivir, tiene que mandar un ángel. Pues eso lo envió. Porque aquí está Hugo y Graciela. Pero hizo circunstancias. No tengo que hablar de las cosas personales, pero hizo circunstancias allí. Circunstancias que los obligaron a salir de Argentina. Hermanos, Él tiene un control. Déjalo, suelta la rienda. Él es un buen jinete. ¡Aleluya! Él es un buen jinete. Ay, si me pongo a contar las experiencias mías para mirar las circunstancias de Dios. Pero tengo que terminar aquí en este pasaje. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Miren dos cosas que actuaron. Diga, su mano y su consejo. Habían antes determinado que aconteciese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí está un pueblo que entiende. No víctimas. Ay, Señor, que todos están contra nosotros. Que cómo es posible que siendo el pueblo de Dios suframos tantos. No, Señor. Ya tú sabías que los reyes de la tierra se iban a oponer a tu Cristo. Miren ustedes el juicio de Jesús, que tengo un mensaje de eso. Usted ve las intrigas políticas y entre Caifás, Pilato, Herodes y Pilato no se llevaban. Y en el juicio de Cristo se amistaron, se confabularon las tinieblas contra el santo del Señor. Pero Dios se vale de todo eso. Y Pilato quiere soltarlo, pero comienzan a decir, si tú sueltas a este, no eres amigo de César. El que se declara rey contradice a César. Así que este se declaró rey. No tenemos otro rey más que César. Cuando ellos odiaban a César, pero era mentira, prefirieron a César que a Cristo. Y estaba Dios bregando con todo. Algunos dicen que se acobardó Pilato y se lavó las manos siendo un irresponsable. No, irresponsable. Tenía que morir Jesús. Si Pilato no hubiera sido débil, no muere Jesús. Ya lo tenía predeterminado. Dios usó las circunstancias políticas. Habían llegado quejas de Judea a Roma. Y Pilato, los romanos no querían problemas, querían tranquilidad, no querían sediciones. Y se veían como que Pilato no tenía el control. Hizo las circunstancias. Cuando pone el letrero para burlarse, este Jesús, el rey de Israel. Los judíos se sienten ofendidos y dicen, no ponga así, di que él dijo que era el rey de Israel. Lo que está escrito, escrito está. Amén. Amén. En otras palabras, aunque ustedes se avergüencen de Él, Dios no se avergüenza. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Israel. Y ahí estaba en los tres idiomas. En el idioma de la cultura, en griego. En el idioma del imperio, latín. Y en el idioma de Israel, hebreo. Que Jesucristo, el que estaba colgando desnudo, avergonzado, era el Rey de Israel. Como quiera logró lo que él quería. Y aquí estaba Dios arreglando las cosas en medio de las intrigas, en medio de los pleitos, de las oposiciones, de los intereses más mezquinos. Estaba Dios ahí, y metiendo la ficha acá y la dama acá y aquí, y jaque mate ahí. Él no puede ser vencido de lo malo. Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Aleluya.
Amén. Y amén. Aleluya. Miren ustedes cómo comienza la oración en el versículo 24. Dice, versículo 24. ¿Lo tienen? Mismo, solamente estoy volviendo atrás. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Cómo le llaman a Dios? Soberano. ¿Tú sabes cuál es la palabra que se usa ahí en griego? Déspota. Es la palabra que se usa. Déspota. Acuérdense que la palabra déspota cuando comenzó no tenía la connotación que tiene hoy. Hoy esa palabra se ha dañado. Y se le llama déspota a una persona que usa mal su autoridad arbitrariamente. Pero originalmente esa palabra significaba un amo, señor, que poseía una autoridad suprema. Uno que no se sometía a nadie y que todos estaban sujetos a él. Eso es soberanía de Dios. Dios tiene un control de todas las cosas. Mírenlo, termino con Hechos 2:23. Hechos 2:23 ahí, ya que estamos ahí. Hechos 2:23. Dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Hablando de Jesús, dice. Comencemos con el 22 para que entendamos. Eso fue el sermón de Pedro el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escuchen, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué dice Dios? El versículo 23, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. Todo estaba como... Estaba estrictamente calculado todo. Ya Dios sabía todo, controlándolo todo. Puedo seguir citándote, pero es suficiente por hoy para que usted entienda que usted puede confiar tranquilamente. ¿Creen ustedes que qué hubiera sucedido si Dios no interviene en el caso de Jesús? ¿Quién sabe la historia? Pero mira, todo dirigido. Y solamente usaba todas las cosas que estaban pasando para lograr su propósito. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora yo oro. Vamos a orar a Dios. Cierre sus ojos y abra su corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra. Gracias por las enseñanzas. Esto nos aclara muchas cosas, disipa nuestras dudas, fortalece nuestra fe, aviva nuestro corazón. Jehová Dios Santísimo, perdónanos todas las veces que hemos dudado de ti y te hemos atribuido despropósito. Perdónanos nuestras reacciones humanas naturales, Señor nuestro Dios. Permite que estas enseñanzas no queden olvidadas. Oh Jehová Dios Santísimo, que sean grabadas y usadas a su tiempo por el Espíritu Santo para entender tus caminos, saber que tienes el control. Si vemos el tiempo presente y vemos cómo los hombres se han levantado contra ti en este tiempo, como lo hicieron Herodes y Pilato y los demás en aquellos días, tratando de que Jesús no reine, neutralizando la fe, filosofías huecas se han levantado, usando inclusive promulgaciones de leyes. Hay agendas de muchos grupos, enemigos tuyos en la tierra, tratando de, Jehová Dios mío, destruir tus principios, destruir la fe de muchos.
Y aparentemente el diablo cree que está venciendo, pero tú tienes el control. Y en el nombre de Jesucristo hoy nos levantamos, Señor, levantamos pendón en el nombre de nuestro Dios. Nos llenamos de fe y de autoridad en tu palabra para proclamar tu palabra y vivir de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús no andaremos, Jehová Dios mío, intimidados por nada. Andaremos, como dice tu palabra, que levantemos nuestras cabezas. Nuestra redención está cerca. Andaremos erguidos con firmeza, con autoridad. Jehová Dios santísimo, el que debe estar temblando es el diablo, porque le queda poco tiempo. Levántate, levántate a favor de la iglesia. Damos la fe en que tú tienes tu mano y tu consejo, que ya esto está pensado, calculado y determinado desde la eternidad. Y que todo lo que tú te has propuesto se va a cumplir. Porque cuando tú decides hacer algo, nadie se puede oponer. Padre, oh Dios, imparte esa fe, imparte ese nivel de madurez en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, llévate la sensibilidad, llévate las emociones paralizantes. En el nombre de Jesús, oh Dios, deshaz, Señor, la duda, la incredulidad. En el nombre de Jesús, imparte esta palabra de fe. No estamos aquí para recrearnos en un lindo discurso, en una retórica convincente. Estamos aquí, Jehová Dios mío, para adquirir fe en una palabra viviente que procede del Dios viviente. Danos vida por tu palabra en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a honrarte en la adversidad para que el mundo sepa que nuestra fe es en el Dios que no puede ser vencido de lo malo. Oh Dios, tú sabes lo que tienes que darnos. Danos más allá de lo que pedimos. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por ti, mi hermano. Oro al Dios bueno y eterno que dirige tu vida y la mía. Que en este momento Él intervenga en tu vida para salvación, sobre todo que te dé entendimiento, para que cuando tú camines con Dios desde ahora en adelante, sea en confianza, en fe, y tú le honres con tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Venga el reino de Dios sobre ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.